Seguimos en directo a las 11:30 y ya sabéis que los viernes nos gusta ponernos en forma con las formas, es decir, que nos gusta saber comportarnos y para eso tenemos un espacio con una auténtica experta, ya sabéis, Saber Estar con Narda Sandoval. Pues sigue igual de bella que cuando la dejé antes de Navidades, ¿eh? ¿Qué tal, Narda? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo han ido Esas las Navidades, bien. Fantástico. Sí. Muy bien. ¿Tú Madrid, también? todo muy bien, claro. ¿La familia bien? La familia bien, que es lo importante, ¿no? Sí, la verdad y que muchos sí. deseos para este año. Y muchos propósitos, ¿no? Propósitos. Que la gente, bueno, cuando llega al principio de año... Metas también hay que cumplir. Metas, ¿no? Voy a hacer más ejercicio, voy a, no sé, voy a dejar de fumar, voy a aprender inglés, sí, este tipo de cosas, ¿eh? Y por qué no también, nosotros seguimos con ese objetivo en esta sección los viernes, vamos a saber un poquito más cómo podemos comportarnos mejor, ¿no? Y para eso estás tú, que es la auténtica experta de la sección. Hoy además vamos a hablar de algo que me gusta mucho, que es el té. El té es muy importante, es bien interesante. Toma en cuenta que esta es la segunda bebida más consumida en el mundo. Primero está el agua y después el té, ¿vale? Es interesante, a nivel mundial es la bebida, fantástico, y tiene muchas bondades el té. Y eso vamos a hablarlo. Pero antes que todo quisiera hablar un poquito de lo que es la historia del té, porque si bien muchas personas lo toman, pero realmente no saben de dónde viene, qué pasó, cómo evolucionó y todo esto. Y vamos a tocar este qué bien. tema. Pues vamos a aprender cosas del Sí. té entonces. Sí, bueno, la historia del té. Primero que todo, el té no está descubierto ni en China ni en la India. Vaya. Se va a descubrir justo en medio de entre esos dos países, que se llama en el Valle de Assam, en un regado que hay en el río Brahmaputra. Allí es donde se descubre el árbol del té. El árbol del té en situación salvaje puede medir más de 10 metros. Pero claro, comercialmente ya lo van a cultivar hasta máximo 2 metros para poder, ya es una planta, es un arbusto. ¿Vale? Este árbol fue descubierto allí y estamos hablando de hace un montón de 2000 años más. ¡Qué barbaridad! Más, sí. En el 2737 a.C. es descubierto esta planta. ¿Cómo? Accidentalmente. Cogen leña de este árbol, luego cuando la llevan a su casa, el emperador Shenmue se llama, en esa época, pone a hervir agua, a calentar agua, y cuando se percata que siente un aroma, algo particular, muy agradable, y va a la olla y se da cuenta que habían caído hojas en su agua. Y esas hojas venían de aquellas ramas que él había cortado para su leña, ¿vale? Entonces caen allí en esa agua y él se percata que huele muy bien y lo prueba y le pareció delicioso, astringente, y de allí es que empiezan a utilizar el té. Qué bueno. Pero no se hizo tan famoso sino en el siglo IX después de Cristo. Imagínate todo el tiempo que ha pasado. En el siglo IX ya la India lo estaba utilizando, pero como forma curativa, como medicinal. Y China, el emperador en ese momento llega y dice, esta bebida va a ser la bebida nacional de China, ¿vale? Eso es en el siglo IX. Y ya en el siglo XVI, mira todo el tiempo que pasa, en el siglo XVI ya se lo llevan a Japón. Y se lo llevan a Japón porque sencillamente unos monjes se lo colocaron debajo de sus túnicas, prácticamente se lo robaron de China y se lo llevaron para allá. ¿Para quién? Para los samuráis. Y para ellos utilizarlos en el budismo. Ajá. Ya empezaron a descubrir las bondades del té, se daban cuenta que era bastante curativo para la época, veían que podían mejorar su aspecto incluso físico, ¿no? La parte de la piel y todo, que el té era bastante bueno, tenía muchísimas bondades. Y allí poco a poco se fue expandiendo. ¿Cómo se llega a Inglaterra? ¿Cómo llega a Europa? Embarcaciones, la famosa ruta de las especies, por allí lo sacan y llega a Inglaterra. Lo trae, por supuesto, un inglés que se llama Robert Blake, que se lo roba a los holandeses y llega a Inglaterra. Una bebida muy, muy costosa,
no todo el mundo podía beber. O sea, en aquel momento era un lujo, beber té. Un lujo, solamente la alta sociedad en Inglaterra, la alta sociedad, la monarquía, eran los que podían tener acceso a esa bebida. Por eso siempre está asociado en Inglaterra a lo refinado, ¿no? A lo elegante. Sí, pero de ahí es que sale la tarde de té. ¿Y cómo sale la tarde de té? Una duquesa, Anna Bedford se llama, mientras se aburría esperando la comida de la cena, la comida formal, invita a unas amigas para tomar dicha bebida. Esa bebida era tan costosa que la guardaban bajo llave, en unas cajitas que se llaman caddy, y allí junto con ella el azúcar, que también era costosísimo. ¿Qué pasa? Que ellas mientras se aburrían preparaban esas bebidas y eso era lo máximo, ¿sabes? Tomarse era un lujo. Qué bueno. ¿Vale? Bebían esto y ahí se empezó a generar que se ponen los pastelitos, que si tal cosa. La taza de chinas de porcelana eran costosísimas y ellas eran capaces de quemarse las manos por beber el té. Y lo colocaban, de hecho lo echaban en el platito, que era cóncavo, lo echaban allí para beber. Porque quemaba mucho. Claro, esperaban que se enfriara un poco. Los ingleses veían que era tan grotesco que hablan con estas fabricantes de porcelana china y le dicen, por favor, hagan algo. Y es cuando le colocan las asas. De ahí es que vienen las asas. ¿Qué pasa? Que el pueblo que empieza las falsificaciones porque quieren imitar. Claro. Cogían esas hojas que ya habían gastado, las cogían de la basura. Y las volvían otra vez. Y las volvían a reutilizar. Pero ¿y sabes qué le colocaban? ¿Qué le ponían? Excremento de oveja. ¿Qué me dices? Excremento de oveja para darle algo de sabor. Recuerda que comen las ovejas plantitas, ¿no? Vale, hierba. Eso es lo que hacían. Pero fíjate lo que es capaz de hacer lo que es el ser humano, ¿sabes? Solamente por imitar. Ya después dejaron las falsificaciones cuando el precio del té bajó y ya era accesible para todos. Y de allí, bueno, sale para América, allí llevan a América, en América ya empieza la Nestlé, Lipton, ya en los años 60 sale el té instantáneo y así. Va pasando el tiempo, bueno, y de aquí me puedo pasar todo tu programa hablando del té, porque es que es interesantísimo cómo va evolucionando todo. Y nada, has dicho que tiene muchos beneficios, que el té es muy bueno para la salud, ¿no? Para la salud, es antioxidante. El té ayuda a adelgazar. El té es fuente de vitaminas, de minerales, de calcio, de hierro, de muchísimas cosas, ¿no? Para la piel es fantástico, para la digestión. Sí. El té rojo es depurante, también se clasifican en té negro, en té verde, son los principales. Recomendaciones, siempre preparar el té con agua mineral, evitar el agua de chorro, porque tiene mucho, ¿sabes? Mucha cal y todo esto, y puedes perder un poco lo que es el sabor del té. Y también el té negro es mucho más fermentado, entonces evitarlo, tomarlo en la noche porque puede causar insomnio. Exacto, tomarlo en la mañana para que te despiertes. Sí. En los tés verdes durante todo el día puedes ilimitado. Puedes tomar ilimitado el té y todo, y el té negro es depurante. Así que para ahora, las vacaciones, que hemos ganado un poquito de peso en las comidas, el té negro cae muy bien en la noche. El rojo cae muy bien porque es depurante y te va a ayudar a desinflamarte y todo. Qué bien. ¿Qué te parece? Preguntas. Me ha encantado. El té, además hay que tener siempre también, como decías, cuidado en la forma de hacerlo, sí. Dejar infusionar un poquito, que repose. Sí. Y está siempre además asociado el té el café siempre como algo mucho más rápido, ¿verdad? Pero el té siempre tiene como un poquito más de hay que estar como un poco más relajado. ¿No? Sí. Por ejemplo, el té no sirve para trabajar con estresado, eso no. Sí. Tómate más bien más cafeína, un café y esto y te despiertas. Pero el té es como para relajarse ya después del trabajo, ya te relajas un poco, ya no, el té no está asociado con una música, por ejemplo, de discoteca, no puedes tomarte eso, tomas bebidas alcohólicas, no, pero no un té. El té es como más relajado, con música mucho más suave, porque es que es muy, no sé, es como muy espiritual, es muy ligero. Tiene ese punto, sí. Tiene ese toque, ese punto. Ojo, el té es una sola planta, no la confundamos. Hay infusiones, pero no hay té de hierbas, no, es una sola planta que se llama Camellia sinensis y en diferentes partes del mundo lo llaman según está cultivado, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas lo llaman como mate, ¿cómo se llama? Cata, los árabes, el té, ¿vale?
Qué bueno también el té árabe, también en Marruecos, por ejemplo, se prepara un té muy rico también. Sí, también, es Así diferente, que, es diferente. sí. Y lo que le va a dar el color son el tipo de fermentación, oxidación. El tiempo que se tenga a esa planta, ¿no? Fermentando. Bueno, pues hemos aprendido hoy mucho sobre el té. ¿Tú qué eres, más de té o de café? Yo soy de café. Tú eres de café. Yo depende del momento del día. Exacto, depende del momento, pero sí me voy a proponer este año en tomar, no, bueno, ya tengo bastante tiempo tratando de incluir en la dieta, muy sano, sí. Porque es muy sano. Esa gente que se toma de repente 3 o 4 cafés al día, si sustituyen un par de ellos por té, es muy bueno. Que previene el cáncer. Sí. Té. Es muy bueno. Sí, fantástico. Pues Narda, bienvenida a 2014. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por venir. Gracias a ti. ¿Has hecho yoga alguna vez, Narda? Sí, claro. He hecho pues yoga. Atenta porque nuestra siguiente invitada es una auténtica experta y viene además, hasta luego Narda, viene a recomendarnos y a invitarnos a un taller y a que hablemos un poquito